Bueno, ya creo que ya estamos todos, así que os voy a dejar con Pablo López, que nos va a dar la siguiente ponencia, así que un fuerte aplauso para él. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Hola, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero de todo, muchas gracias por venir. Y bueno, pues me voy a presentar un poco a la empresa y me voy a presentar también un poco yo, pues para que tengáis un poco de contexto. Nosotros venimos, mi compañero Juan y yo, somos de una empresa que está aquí muy cerquita, apenas a 2 minutos en coche. Se llama ETS Asset Management Factory y nos dedicamos a generar algoritmos de inteligencia artificial aplicado a la inversión financiera, ¿vale? Para crear productos de inversión, que a priori a lo mejor no os puede resultar la aplicación más interesante, pero la verdad el tipo de investigación que hacemos creo que es que en el fondo es muy interesante y ahora vais a ver por qué, porque os vamos a traer unos ejemplos. Y además pues creo que es una empresa con muchísima proyección, tanto para desarrolladores como para gente que quiera dedicarse a la inteligencia artificial. Bueno, me presento yo un poco. Yo soy Pablo López Álvarez, soy ingeniero aeronáutico y luego hice un máster de finanzas cuantitativas y acabé el máster hace unos 3 años más o menos, y eso es lo que tengo de tiempo de experiencia, y todo este tiempo pues he estado trabajando para ETS, aplicando y desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para aplicarlos al mercado financiero. Y hoy pues os traigo, no vengo a daros la chapa ni a vender mi libro con los temas de la empresa, os traigo una charla súper interesante, yo creo, y que se llama Aplicaciones de Data Science, que probablemente desconocías, y básicamente pues lo que intenta hacer es un pequeño viaje, usando un ejemplo de una técnica muy sencilla de ciencia de datos, para que veáis un poco toda la potencia que tiene y sobre todo cómo se puede aplicar la ciencia de datos a un campo, a muy distintos campos y con aplicaciones totalmente distintas. Entonces, bueno, primero de todo un poco de contexto. No sé si es la primera charla que tenéis hoy de inteligencia artificial o ciencia de datos. ¿Quién sabe lo que es la ciencia de datos? Así, grosso modo. Mano alzada. No voy a pedir respuesta, o sea que podéis levantar la mano si sabéis. Vale, pues no demasiado. ¿Aprendizaje máquina? Tampoco. Vale. Bueno, pues así la ciencia de datos es una ciencia muy global, muy amplia, que abarca todo lo que está relacionado con los datos. Pues desde recoger datos de base de datos, manipularlos, hasta lo que conocemos como Big Data, realizar todo tipo de operaciones con una gran cantidad de datos, hasta, bueno, pues un subconjunto de lo que se puede hacer con los datos es inteligencia artificial, ¿no? Básicamente necesitamos ciencia de datos para hacer que una máquina aprenda a conducir un coche, o que una máquina aprenda a distinguir una silla de un perro o de un gato, y todo esto necesitamos datos, así que forma parte de la ciencia de datos. Y el aprendizaje máquina es todo el conjunto de algoritmos y de tecnologías que nos permite dotar de inteligencia a las máquinas. Entonces, ¿por qué aprendizaje máquina? Bueno, porque si tú te planteas darle inteligencia a una máquina, pues hay varias cosas de lo que entendemos como inteligencia que podríamos intentar replicar: la imaginación, la percepción, el conocimiento, la resolución de problemas, pero hasta ahora la que es más fácil de resolver algorítmicamente es el aprendizaje, y por eso se llama aprendizaje máquina. Grosso modo hay 2 tipos de aprendizaje, uno en el que la máquina aprende un poco a su rollo y otra en la que le tienes que poner ejemplos, pero bueno, eso es menos interesante. Y luego aquí tenéis algunos ejemplos muy sencillos de, pues, por ejemplo, los coches autónomos, que ahora yo creo que será una realidad en 5 años probablemente, o en 10, algo así, que pueden conducir solos. Los asistentes virtuales, pues ya todo el mundo conoce el Google Home, ¿no? O Alexa. Luego, pues también para todo tipo de problemas de negocio, de predicción de hábitos de compra, para scorings de crédito, ¿no? Si vais a pedir un crédito al banco, pues no sé si os habrá pasado alguna vez, pero bueno, los bancos ahora ya te ofrecen crédito así bastante a lo loco, pues dependiendo de tu scoring de crédito, del algoritmo, de lo que les diga el algoritmo, pues te ofrecerán 10.000, 20.000 a este tipo o a este otro. Y luego, por último, las estrategias de inversión cuantitativa, de gestión de activos, que es a lo que nos dedicamos nosotros, básicamente a vender y comprar acciones o vender y comprar fondos, intentar ganar dinero, ¿no? Intentar aprender o predecir de cierta manera lo que va a pasar en el mercado. Y entonces, esto es así la ciencia de datos a grandes rasgos, pero la ciencia de datos tiene la particularidad de que es totalmente transversal tanto en habilidades como en aplicaciones. Entonces, por un lado en habilidades, porque tiene algo de construcción, ¿no? De desarrollo de software, tienes que gestionar gran cantidad de datos, y bueno, pues un trabajo un poco así de limpieza, de estructuración, de cómo
plantear la arquitectura. También tiene bastante de arte, porque al principio a ti te llegan, yo qué sé, una matriz de 200 columnas por 100.000 filas y no tienes conocimiento, solo tienes datos. Es como una masa informe de algo que no sabes absolutamente nada de la historia que te están contando. Y tiene esa parte de artista, ¿no? Como de escultor, que poco a poco pues tienes que intentar extraer información de esos datos y ver qué historia te están contando. Luego también tiene una parte científica, ¿no? De ahí el science de data science, en el que te haces preguntas, intentas encontrar la respuesta en los datos, o te planteas hipótesis, intentas contrastarlas. Y por último, pues el dinero, ¿no? Al final, bueno, en general es añadir valor. O sea, si generas una solución de ciencia de datos, al final tiene que servir para algo, porque si no, pues por muy chulo que esté tu algoritmo, nadie lo va a comprar. Luego aplicaciones, pues las aplicaciones hoy en día son múltiples. Muchísimas compañías de telecomunicaciones, pues Telefónica, Orange, tiene un departamento súper grande. También en el sector financiero, nosotros por ejemplo, pero también bancos como el BBVA, Repsol, Airbus, y luego las aplicaciones biomédicas, que luego os voy a enseñar un ejemplo biomédico, que son, para mí son súper interesantes y probablemente sean el futuro en muchos aspectos, porque el acceso a la medicina pues es prácticamente prohibitivo en muchos países con mucha población, como China o la India. Entonces, automatizar usando ciencia de datos va a ser una solución a largo plazo para todos estos países. Pues bien, lo que os traigo hoy es un viaje a través de diversas aplicaciones utilizando una técnica de las más básicas de ciencia de datos, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis el PCA, supongo que no, es el análisis de componentes principales, que es simplemente un algoritmo de inteligencia artificial muy básico que nos permite pues, resumir información que hay en los datos y vamos a ver cómo se puede aplicar. Entonces, bueno, voy a ir así un poco rápido sobre la parte peñazo, pero grosso modo, si yo quisiera describir, pues no sé, cómo soy físicamente, podría tomar vuestra altura y vuestro peso, por ejemplo. Entonces, si lo pintara en una gráfica, el de todos vosotros, y como sois bastantes, pues a lo mejor se parecería un poco a esto, vemos que normalmente cuanto más mides, más pesas también. Entonces, de alguna forma, esa información es redundante, ¿no? Porque claramente hay una correlación. El PCA lo que hace es, te ayuda a resumir esa información que hay en los datos. Entonces te dicen, bueno, si quieres resumir, diferenciar a la gente solo con un número en vez de con dos, pues más o menos haciendo la media ya vas a tener una idea aproximada de cómo es la gente en la sala. Vale, aquí no se ve muy bien por el contraste y tal, pero bueno, esto supone que son 3 dimensiones y pues imaginad que ahora también mido, yo que sé, el diámetro de vuestra cabeza. Pues ya tengo 3 dimensiones, sigo pudiendo representaros o viendo cada uno de estos puntos que sois cada uno de vosotros, viendo cómo estáis relacionados, pero ya me empieza a costar. El PCA, como resume información, lo que me permite es representar esas muchas dimensiones o esas distintas características que tienen cada uno de los datos de una manera que lo podamos interpretar, de una manera sencilla, en 2 dimensiones. Pues vamos a ver un ejemplo muy chulo, pero muy sencillo, que es el reconocimiento de dígitos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que una máquina reconozca dígitos manuscritos es pasar de dígitos manuscritos a números, ¿no? No sé si estáis familiarizados con cómo funciona esto, pero básicamente alguien pinta un número y yo esto lo traduzco a intensidades de píxeles. Donde hay blanco hay más intensidad de píxel y donde hay negro es que hay poca intensidad. Entonces, básicamente esto es una matriz con números de 28 por 28 píxeles. Si la desenrollo, me queda así, con un vectorcillo, y estas spikes son las zonas donde hay trazo. Entonces puedo representar como una serie de números como estos, todos estos dígitos. Cada uno de ellos tiene como su propia huella, por así decirlo, su propio vector que lo representa. Pero claro, son 400 números. O sea, realmente tendríamos un espacio de 400 dimensiones, que es totalmente imposible de visualizar, igual que mis diapositivas. Vale, esto, o sea, un poco de ayuda técnica, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vale. Bueno, pues eso, que al final es súper difícil ver estos 400 números, ¿no? Cómo intuir las diferencias entre unos dígitos y otros, y si podemos diferenciarlos es muy complicado. Entonces podemos utilizar PCA para resumir toda esta información solo en 2 dimensiones, y entonces cada uno de los números sería uno de estos puntitos que vemos aquí, y los colores son el dígito que la persona ha pintado, de tal manera que nos quedarían aquí los ceros, aquí los unos, aquí en naranja teníamos los 12, los 13, por aquí un poco de mezcla, y luego arriba pues 9, 8, etcétera.
Entonces, pues como vemos ya, esto no es ni una red neuronal ni nada muy extraño, es una técnica súper sencilla y ya hace un trabajo bastante decente, separando números. Hemos dotado a la máquina de una inteligencia artificial muy básica, con una técnica que será del siglo XVIII, pero que es muy potente. Pero claro, la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo realmente la máquina? ¿Cómo está consiguiendo diferenciar los dígitos así, grosso modo? Pues lo que hace básicamente es que genera como una especie de plantillitas que va aplicando sobre cada uno de los dígitos, y entonces esta primera plantillita es la que diferencia mejor, solo con un número, los distintos dígitos. Entonces, si os fijáis, cómo funciona esto es, yo pongo esto encima de uno de estos ejemplos, y si cae mucho blanco encima de la zona verde, me salen puntuaciones más positivas, y si queda en la zona roja, pues puntuaciones más negativas. Entonces, básicamente, esta plantilla, al aplicarla sobre todos los ejemplos que tengo, me va a decir para cada ejemplo si se parece más a un 0 o se parece más a un 1, grosso modo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si aplicamos aquí sobre este 0, ¿qué puntuación nos va a quedar? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿no? Pues efectivamente, si vemos aquí, esta primera componente es el eje X, vemos aquí que queda la zona de valores positivos, tenemos los ceros, que es este rojo. Si aplicamos sobre un 1, nos quedará una puntuación negativa, ¿y dónde tenemos los unos? Pues son estos ejemplos de aquí, que tienen puntuación negativa en el eje X. Si aplicamos esto, que es ya como la segunda componente, la segunda mejor manera de resumir la información, vemos que grosso modo es como un 2 contra un 9, y efectivamente, si venimos aquí al eje Y, que es esta segunda componente, tenemos los 9, los 8 y tal aquí arriba, y el 2 está aquí abajo. O sea, zona negativa, la puntuación negativa de la plantilla, frente a zona positiva. Entonces vemos que la manera en que diferencia, en la que consigue de alguna manera diferenciar los dígitos es una manera muy básica, ¿no? A lo mejor todos hacemos de alguna manera esto en nuestro cerebro, lo que pasa es que lo tenemos ya muy interiorizado, pero grosso modo está intentando diferenciar ceros y unos y luego doses y nueves, y con esa información la combina y clasifica los dígitos de alguna manera. Pero esta técnica se puede aplicar a un caso totalmente distinto, por ejemplo los datos del cambio climático. Me he cogido un conjunto de datos por ahí de internet, que son datos de las temperaturas medias terrestres durante todo el siglo XX, ¿vale? Y tengo datos para cada país. Aquí veis, esto sería en el invierno del hemisferio norte, pues hace frío, de aquí calor, y aquí a la inversa, temperaturas medias. Y estas líneas aquí tan raras son las temperaturas medias de toda la superficie terrestre durante todo el siglo XX, cómo han ido evolucionando las temperaturas medias. Entonces, bueno, yo lo que quería analizar era un poco el cambio climático, ¿no? Porque ahora que está de moda un poco todo el tema de desafiar el cambio climático y tal, entonces, claro, pintas esto y dices, uff, pero si eso son las temperaturas del siglo XX, ¿dónde está el cambio climático, no? Te sientes un poco tentado a marcarte un Donald Trump y decir, aquí no está pasando nada. Pero no, pero hay trampa porque hay estacionalidad. Aquí va cambiando de verano en invierno, entonces si hacemos la media anual, sí que vemos mucho más claramente ese aumento medio de las temperaturas, desde 8,25 a 9,5 más o menos. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí el PCA, la misma técnica que antes? Lo que hacemos es aplicar PCA y ver cómo podemos resumir esa evolución global de las temperaturas de la Tierra durante el siglo XX, cómo han evolucionado. Entonces, la primera componente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos simplemente la media, ¿no? Cuando queremos resumir, yo si quiero resumir la evolución de la temperatura global de la Tierra durante el siglo XX, pues solo con una serie, ¿cuál es? Pues la de las temperaturas medias, ¿no? Y efectivamente, esta primera componente que me ha devuelto el PCA se parece mucho a la temperatura media que habíamos visto antes. Pero luego ya, si queremos retener más información, podemos ir a la segunda componente y la tercera componente. Entonces vemos que la principal desviación que ha habido durante el siglo XX sobre ese aumento global de las temperaturas ha sido esta: cómo han variado las temperaturas en los países nórdicos y en Europa Central frente a cómo ha variado en el resto del mundo. Y cuando vemos, por ejemplo, cómo han variado las temperaturas durante el siglo XX de Polonia y Alemania, vemos que han seguido un camino bastante distinto al de la media global, y que hasta 1980 pues prácticamente no habían aumentado sus temperaturas, y a partir de ahí sí han aumentado mucho más. Si ya nos vamos a la siguiente componente, que ya es como intentar caracterizar mejor todavía cómo ha cambiado el clima durante el siglo XX, pues tenemos la tercera componente, y esta tercera componente es, grosso modo, Grecia y Turquía versus el resto del mundo. Y como podemos ver, aquí pasa un poco a la inversa, ¿no? Hasta 1970 más o menos evoluciona o sigue la tendencia global. A partir de ahí se produce incluso una pequeña glaciación hasta 1990 y luego se vuelve a incorporar a la tendencia.
Entonces realmente teníamos un montón de datos, teníamos una serie de temperaturas por cada uno de los 140 y pico países, y realmente no podíamos contar ninguna historia. Y ahora ya se os preguntan, oye, ¿cómo ha evolucionado la temperatura sobre la superficie del planeta en el siglo XX, ¿no? ¿Qué os puede pasar? Yo que sé, este sábado en una discoteca, ¿no? Alguien se acerca, no tenéis tema de conversación, pues ahora ya tenéis. Y os traigo un ejemplo más, un ejemplo aplicado a biomedicina. Este ejemplo está sacado de los premios de Ciencia de Datos 2018, del premio al mejor científico de datos, que lo proponía Telefónica, lo organiza Telefónica todos los años, y bueno, pues lo gané yo, ¿vale? Así que autobombo. Y pues este era un poco el problema que proponían. La idea era, tenías mediciones sobre los campos magnéticos del cerebro, y se trataba de intentar predecir qué pacientes iban a desarrollar Alzheimer en el futuro y cuáles no, cuáles eran pacientes sanos. Entonces, claro, teníamos como los datos que habían recolectado se generaban con estas mallas. Además, estos datos se han recolectado aquí al lado. Hay un laboratorio de neurociencia cognitiva ahí al lado, está como a 5 minutos de aquí, y hacían este tipo de estudio. Ponían esta malla a la gente y entonces registraban el campo magnético del cerebro que generan las neuronas, en realidad la sincronización entre el campo magnético entre un sensor y otro. Entonces tenías medidas de todos estos pares, de este sensor con este sensor con este, y así. Bueno, resulta difícil por el pulso, pero bueno, grosso modo os lo imagináis. Entonces al final recolectabas un montón de medidas de sincronización de campo magnético a nivel cerebral, y ¿qué pasaba? Que tenías solo 130 pacientes. Entonces la forma de los datos era esta. Esta línea está en proporción, tenías como todas estas características para representar a cada paciente, y esto es el número de pacientes, o sea, 25.500 características con 130 sujetos. Entonces era pues bastante complicado. Yéndonos ya a un ejemplo, más o menos la pinta que tenían los datos era esta, o sea, hay un churrazo, ¿no? Que no se puede ver nada. Entonces era un poco difícil tratar la información, pero realmente podíamos colocar la información de otra manera, la podíamos colocar de manera matricial, así, ¿no? Donde aquí tienes todos los sensores y cuál es el nivel de sincronización entre un sensor y otro. Entonces, si quiero ver el nivel de sincronización entre el sensor 55 y el 30, me iría a este valor. Entonces, hemos transformado un poco un problema sin estructura en un problema con muchísima estructura, porque ahora ya no veo solo la conexión entre dos sensores, sino que veo regiones enteras del cerebro, cómo están relacionadas. Entonces, al problema. Tenemos esto para representar a un sujeto sano y esto para representar a un sujeto que va a desarrollar Alzheimer. Tenemos que encontrar diferencias estadísticas que nos permita clasificarlos. Entonces, básicamente, cuando te lees la literatura del tema te dicen, vale, primero se produce, normalmente en la gente que va a desarrollar Alzheimer, hay un aumento de las conexiones a nivel cerebral, que esto es un poco raro, porque luego, cuando ya tienen Alzheimer del todo, decaen, pero es como que ya algo empieza a ir mal en el cerebro, entonces como que intentas compensar un poco. Y luego se deterioran las conexiones a larga distancia, porque el cerebro ya no está al 100%, y entonces, pues yo qué sé, si quieren mandar mensajes a mucha distancia le cuesta, ¿no? No me sé los nombres de los hemisferios, pero bueno, desde atrás a adelante, pues le cuesta. Y luego que tiene menos complejidad en la conectividad, pero claro, la complejidad de algo, pues no es fácil definirla, ¿no? O sea, y no es fácil medirla computacionalmente. Pero el PCA, como es una técnica que lo que te permite es resumir información y te dice encima qué tal la has resumido, qué tal de fácil es resumirla, pues te puede permitir medir de alguna manera la complejidad. ¿Por qué? Porque tú puedes definir algo complejo como algo que es difícil de resumir, ¿no? Si tú, pues yo qué sé, has tenido un fin de semana de estar en casa viendo el Netflix, pues lo resumes en una frase. Si has estado por ahí con un amigo, luego te has ido a esquiar, luego has salido de fiesta, luego perdiste el taxi de vuelta a casa, necesitas mucho más información para resumir ese fin de semana tan complejo. Pues aquí la idea es básicamente la misma. Tienen los datos y si es fácil resumirlos, que es poco complejo, si es difícil resumirlo, es que es bastante más complejo. Y entonces el PCA nos da también esta información y cuando lo hacemos, pues efectivamente se encontraba una diferencia estadísticamente significativa de que la gente que iba a desarrollar Alzheimer tenía información neuronal más fácil de resumir y por lo tanto menos compleja. Vale, y ahora a lo que nos dedicamos nosotros, los mercados financieros. No os voy a dar mucho la chapa, pero bueno, aunque parezca a lo mejor menos interesante que todo el tema del Alzheimer, etcétera, y las otras aplicaciones a lo mejor menos vistoso,
quiero animaros a que, si os gusta, pues bueno, luego mi compañero Juan va a explicar que tenemos como un reto para dar unas becas y tal, y yo lo describo como un gran sudoku, básicamente. Tienes series temporales en altas dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Que todo está relacionado, ¿no? Lo que ha subido, lo que sube el pan, con los precios del petróleo, con lo que dicen en la Reserva Federal de Estados Unidos, con cuánto vale el oro, cuánto está el cambio de la libra con el euro, si hay acuerdo del Brexit, no hay acuerdo del Brexit, todo está unido, todo está interrelacionado. Entonces es un sistema enorme, súper complejo, pero que además está como totalmente relacionado con lo que está pasando en el mundo, con lo que oyes en las noticias todos los días, y tú intentas modelarlo. Entonces realmente es muy, muy divertido y muy interesante. Por otro lado, son entornos siempre dinámicos, que están cambiando todo el rato. Lo que valía en los 90 ya no vale ahora. Vivimos en otro mundo, tenemos Twitter, tenemos WhatsApp, ¿no? Ya la gente reacciona distinto a las noticias, todo reacciona de una manera distinta, entonces necesitamos desarrollar algoritmos que cambian con el tiempo. Y luego, que tiene muchísimo ruido, ¿no? Hay mucha competencia. Si pudieras predecir muy bien la bolsa, pues te harías rico, dejarías de trabajar, te jubilarías a los 30 y se acabó. Pero es mucho más difícil que eso, porque hay muchísima competencia y siempre estás compitiendo como a nivel global con las mejores mentes en este gran juego del sudoku financiero. Entonces al final es un reto intelectual pues muy bonito una vez que entras, y os animo a todos a que, si tenéis curiosidad, pues participéis en el reto que va a proponer. Este era un ejemplillo financiero, pero bueno, como de tiempo no sé qué iré ahí, bueno. Vale, gracias. No, bueno, así, esto es un pequeño ejemplo donde la idea es un poco la misma que con el problema del Alzheimer, ¿no? Si queremos resumir qué está pasando en la bolsa americana, pues básicamente la idea es que cuando las cosas caen todas a la vez, y entonces es muy fácil resumir la información. Esto es una matriz de correlación en 2008, y esto es lo mismo, qué tal estamos resumiendo la información, mientras que cuando las cosas suben un poco cada una a su rollo. Entonces, este mismo tipo de análisis que hemos hecho para el Alzheimer, para el reconocimiento de dígitos, para los cambios climáticos, para el cambio climático, podemos utilizarlo para hacer mejores productos y no perder una cantidad ingente de dinero en 2008. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo efectivamente es cierto, ¿no? Esto es 2008, esto es un banco y Apple, creo, y aquí caen bruscamente y al mismo tiempo, mientras que luego, por ejemplo, en 2006, que era una época de bonanza y tal, pues cada cosa subía un poco a su rollo, y entonces esta información es mucho más difícil de resumir que esta. Y la idea es básicamente la misma que la del Alzheimer. Entonces, la transferencia de una aplicación a otra es total dentro del Data Science, y esto era un poco lo que quería proponer, y a ver si os picaba un poco la curiosidad y queríais pues, aprender cómo resolver más problemas como estos. Bueno, muchas gracias. Sé que pone a preguntar, pero esperamos a cuando acabe mi compañero Juan para no perder dinamismo. Y nada, pues muchas gracias por escucharme. Vale, ¿se me escucha bien? ¿Desde el fondo también? Vale. Bueno, pasamos del mejor Data Scientist de España al peor. Antes de nada, quería pediros que deis un fuerte aplauso a la delegación de estudiantes de la escuela de la universidad, porque al final yo vengo también del mundo de la delegación estudiantil y soy consciente de que no se suele valorar lo suficiente el trabajazo que hacen vuestros compañeros, tanto de la delegación como los voluntarios que están llevando a cabo este evento. Entonces, eso, que sepáis lo afortunados que sois de poder tener este tipo de actividades. Antes de nada, bueno, os quería preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis trabajado ya en empresa alguna vez? ¿Y cuántos tenéis planeado empezar a hacerlo dentro de no mucho, con suerte? Vale. No sé si compartiréis el típico miedo antes de comenzar a trabajar en el mundo empresarial
de esta sensación de salir a trabajar en empresas y no saber si realmente estamos suficientemente formados para toda esa realidad empresarial. Entonces, mi charla va a ir bastante sobre conceptos más o menos clave para que tengáis esa idea global de lo que es un ciclo de proyecto real en empresas de verdad. Y por ello os recomendaría que tomarais nota de todas aquellas cosas que más o menos os pudieran resultar interesantes para investigar por vuestra cuenta, porque al final son muchos detalles para intentar englobar todas las posibles carreras laborales que puedan surgir de aquí. Y bueno, comienzo. Yo soy Juan Menchero, desarrollador full stack en ETS. Y como bien ha dicho mi compañero Pablo, a lo que nos dedicamos más o menos a grosso modo es a la ingesta de datos financieros a gran nivel, un procesamiento basado en diferentes técnicas de inteligencia artificial para sacar recomendaciones de inversión a nuestros clientes. Entonces, para eso, o sea, nosotros al final tenemos proyectos de todo tipo, desde data mining, machine learning, arquitectura de software, business intelligence de datos financieros, visualización de datos en 3 dimensiones, etc. Y con lo de full stack, quería decir realmente full stack, al final trabajamos en un ecosistema multilingüaje, partiendo desde MATLAB, Python, R, TensorFlow, Vue, Angular, etc. Entonces, bueno, esto es un poco qué es lo que hacemos y con qué lo hacemos. Ahora, la parte interesante realmente es el cómo lo hacemos. En un ciclo de vida de un proyecto real, al final el primer paso obviamente es definir ese proyecto, definir el objetivo del proyecto. Para ello hay diferentes técnicas creativas, desde el típico brainstorming que supongo que todos conoceréis, bombardeo de ideas, al final para conseguir llegar a una idea pulida entre todos esos conceptos que se comparten entre los compañeros. El design thinking, que está bastante de moda últimamente, se suele requerir bastante en los currículums. No deja de ser una técnica de desarrollo de proyecto focalizada en empatizar con el cliente, ¿de acuerdo? Al final se involucra mucho al cliente, al usuario final de esa aplicación o lo que se vaya a desarrollar, para poder ir reencauzando ese proyecto y adecuarse realmente a las necesidades del cliente. Pero aparte existen numerosos tipos de técnicas creativas, desde la resolución creativa de problemas, los Six Thinking Hats, el pensar fuera de la caja, los Business Word Games, que están basados en teoría de juegos. Pero lo normal, lo habitual realmente en los proyectos es que una necesidad conlleva la realización de un proyecto para satisfacer esa necesidad. Esto puede parecer simple, pero al final en empresas como la nuestra, al final, como tenemos equipos autónomos en los que todo el equipo para desarrollar un proyecto consta de roles y perfiles de todos los tipos, desde marketing, periodismo, gente de diseño, gente de negocio, desarrolladores, etc. Al final, tener capacidades más allá simplemente de las técnicas, como pueden ser el ser capaz de exponer y explicar conceptos técnicos complejos de manera más o menos asumible para gente que no es del sector, son muy importantes. Entonces, bueno, una vez definida esa idea de proyecto, el siguiente paso obviamente es incrustarlo, por así decirlo, encontrar cómo conecta ese proyecto con el resto de la arquitectura empresarial. Como aquí es
algo bastante ingente, simplemente me gustaría comentar un poco por encima las diferentes arquitecturas que posiblemente os podáis encontrar, que es desde la típica arquitectura orientada a capas, que no deja de ser un modelo vista controlador, la arquitectura orientada a eventos. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es el Internet of Things, el IoT? De acuerdo, de los que levantéis la mano, ¿alguno se atreve a dar una definición abuela pluma de qué es el IoT? Están obligando por ahí a uno, no le voy a hacer responder, pero bueno, os lo defino yo un poco por encima. El Internet of Things al final se basa en disponer de sensores a lo largo de tener un montón de sensores produciendo datos, ¿de acuerdo? Este tipo de arquitecturas orientadas a eventos son muy adecuadas para este tipo de planteamientos. Al final tú tienes el típico ejemplo de un campo, o digamos un bosque lleno de sensores de temperatura, que están constantemente emitiendo datos de la temperatura que están captando en ese momento. Entonces, todos esos eventos que se están generando, como podrían ser un cambio muy radical en la temperatura de un sensor, entrarían a un bus de mensajes y comenzarían a desplegar un pipeline de diferentes procesadores de eventos para procesar esos datos y llegar a un tipo de dato más profundo acerca de iba a decirlo en inglés, lo que pasa es que me parece un poco repelente, pero bueno, un insight acerca de los datos. Luego también existen las arquitecturas basadas en microkernel. ¿Cuántos de vosotros utilizáis en vuestra vida diaria editores de texto tipo Sublime, Visual Studio, etcétera? Vale, los que no, espero que sea porque usáis Emacs o Vim y no porque no usáis directamente ningún editor de texto. Al final, esto ya como recomendación aparte, si dependéis mucho de los IDEs para desarrollar, aparte de que os ocultan un montón de cosas, en el momento en el que hacéis un cambio de lenguaje, os toca también hacer un cambio de IDE, de entorno de desarrollo, y entonces al final eso conlleva otra curva de aprendizaje, etc. Entonces, como recomendación personal, comenzaría a desarrollar ya en editores de texto aparte. Todo esto viene porque estos programas al final permiten tener plugins que extienden la funcionalidad. Las arquitecturas basadas en microkernel es un poco en lo que se basan. Al final, el equipo principal de desarrollo genera un producto y ofrece una interfaz, una API, para que otras personas desarrollen extensiones para ese core. De esta forma se fomentan comunidades de desarrollo en torno al producto desarrollado. Luego también existe la Space-Based Architecture, también conocida como la arquitectura de la nube, en la que básicamente en lo que se basa es en la virtualización de la capa del middleware. Esto surge de las necesidades que tenían compañías como Amazon y Google, etcétera, que tenían aplicaciones web con una alta, no sé cómo decirlo en castellano, con muchas personas, digamos, accediendo a los recursos. Entonces se necesitaban poder distribuir el software que se estaba ejecutando geográficamente, desgeolocalizarlo, para tenerlo en data centers, tanto en América como Europa, Asia, etcétera, para que así poder aumentar las velocidades de acceso por parte de los usuarios. Luego también tenemos la arquitectura basada en microservicios, que es la que utilizan las compañías que son ahora mismo
punteras a nivel tecnológico, como Google, Netflix o nosotros también, en la que se basa en tener servicios completamente independientes. ¿Qué quiere decir servicios completamente independientes? Con completamente independientes me refiero a que disponen hasta de las bases de datos que contienen la información para esa, digamos, historia de usuario que satisfacen. Digamos que cada funcionalidad estaría completamente desarrollada en todas sus capas de manera aislada. Esto permite a las compañías tener organizaciones empresariales mucho más dinámicas, de tal manera que pueden tener equipos de desarrollo trabajando en cada una de esas funcionalidades de manera independiente, sin todos los roces, digamos, que ello conlleva en arquitecturas monolíticas. De todas formas, esto aún así tiene sus contras. Como cada servicio puede estar programado en lenguajes diferentes, por personas diferentes, con maneras de trabajar diferentes, al final se necesita una capa que aúne todo ello, que es una especie de citoplasma entre todos esos microservicios, y esa capa de intercomunicación de mensajes al final ralentiza. Entonces no es lo más ideal para productos de tiempo real. Entonces, bueno, puestos, ya tenemos la idea en mente, más o menos sabemos cómo encajarla en la arquitectura de la empresa, y el siguiente paso ya es comenzar a planificar el desarrollo y efectivamente llevarlo a cabo. Aquí me gustaría citar al CTO de nuestra empresa, porque fue una frase que me dijo en las primeras semanas en las que estuve trabajando aquí, y me pareció que resume bastante la filosofía Agile. Y era que primero el monopatín, luego el patinete, intentamos la bici y si eso ya el coche. ¿Qué quiere decir esto? Al final es mucho más importante poder tener un producto explotable de cara al usuario, digamos monetizable, aunque sea con menos funcionalidad, que intentar ir directamente a por el coche y que por tiempos de desarrollo, complejidad técnica, realmente no se llegue a tener ningún producto. De hecho, no sé cuántos de vosotros, igual esto es muy de nicho, pero ¿cuántos de vosotros habéis visto la serie de Silicon Valley? Vale, bueno, más gente de la que esperaba. Esto es un poco spoiler, o sea, que los tengáis pendiente verlo, tapaos los oídos o no sé. Este tipo de metodologías también son útiles de cara a, no sé si os acordáis, creo que era finales de la segunda temporada, en el que después de montar un superproyecto para Piper, todos estos, al final descubren que cuando salen a producción, cuando salen de cara al cliente, los clientes no saben utilizarlo, porque al final se ha desarrollado por parte de informáticos. Entonces al final el producto tiene una usabilidad muy potente para informáticos, pero para la gente de a pie no. Entonces este tipo de metodologías permiten ir a una funcionalidad básica, sacarlo al mercado, comprobar cómo responde el usuario ante ese producto e ir desarrollando en base a eso y amoldándose a ese tipo de casuísticas. Os podéis quitar ya las manos los que... para ello existen metodologías tipo Kanban, que al final es la típica de los POSITs puestos en una pared, que básicamente se basan en tener una lista de las tareas pendientes, las tareas que se está haciendo por parte del equipo y las tareas que se han terminado. De esta manera, con un simple vistazo a este panel, se sabe el estado concreto del desarrollo. Sobre la metodología Kanban hay como otra capa de abstracción, que son las metodologías Scrum, que
probablemente ya hayáis hecho algo en la universidad, o si no, lo más probable es que en vuestro primer trabajo sigáis este tipo de metodologías porque están muy implantadas. Extienden estos procesos de planificación a una fase de planificación de cara a 2 semanas, es decir, primero se divide digamos, ese objetivo global del proyecto se divide en fases de 2 semanas, de 2 semanas de desarrollo, y en cada una de esas 2 semanas se elabora una reunión de planificación donde se establece qué es lo que se va a hacer y cuánto va a llevar en esas 2 semanas de desarrollo, y durante todo ese sprint, que duran pues, 15 días, 2 semanas, cada día se realizan reuniones que son las denominadas dailies, para mantener al equipo actualizado del estado del proyecto. Aquí me gustaría puntualizar sobre estas reuniones diarias, y es que se supone que se hacen obligatoriamente de pie, ¿de acuerdo? Porque el objetivo es que duren 5 minutos, o sea, son reuniones en las que simplemente se avisa al equipo, bueno, se comunica al equipo de qué es lo que se ha hecho el día anterior, los posibles problemas que hayan podido surgir y qué es lo que se va a hacer durante ese día de desarrollo. Entonces eso, como se supone que solo duran 5 minutos, teóricamente se obliga a hacerlas de pie, porque se supone que como somos informáticos, a partir de los 5 minutos de pie ya nos empieza a cansar un poco. Luego, esto es lo único de código que quería mostrar, y es el famoso Test Driven Development, ¿de acuerdo? Que se basa básicamente es, en lugar de desarrollar en base a estos tochos de funcionales que supongo que habréis dado en la típica asignatura de arquitectura de software, en lugar de definir por escrito qué es lo que tiene que hacer la aplicación, ¿por qué no realizar un programa que te defina qué es lo que tiene que hacer y luego ya comienzas a desarrollarlo para que pasen esos tests? De esta manera queda todo cubierto por tests. De acuerdo, ya habiendo desarrollado la funcionalidad, el siguiente paso sería desplegarlo. ¿De acuerdo? Para esto os quería poner un poco en situación. Al final, probablemente tendréis diversos entornos en las empresas en las que trabajéis. ¿Qué son estos entornos? Al final, el entorno de producción, que es el más típico, es el entorno, las máquinas, digamos, donde está corriendo el software de cara al usuario. Es la parte que es accesible por el usuario. Luego tienes entornos de preproducción, digamos, que son réplicas lo más exactas posibles al entorno de producción en cuanto a hardware, pero que no son accesibles por parte del usuario. Por lo tanto, aquí, si te cargas algo, no es tan crimen, digamos, como hacerlo en el entorno de producción. Y luego los entornos de desarrollo, que no dejarían de ser vuestras máquinas. Para poder seguir estos flujos, también, ¿cuántos de vosotros utilizáis Git en vuestras prácticas y demás? Vale, también os recomiendo que comencéis a usar Git para los trabajos en grupo que hagáis durante la carrera. Y bueno, al final no voy a profundizar mucho, porque si no tenéis estos conceptos de Git claros, pues al final tampoco tiene mucho sentido, pero a grandes rasgos Git se encarga de mantener instantes, ¿de acuerdo? Un histórico de instantes de cómo está el código de un proyecto. Y para poder diferenciarlo en este tipo de entornos, al final digamos que tienes una rama master, que es con lo que está desplegado en producción, una rama develop, que es lo que se despliega en preproducción antes de
lanzarlo de cara al usuario final, y las ramas de features, de funcionalidades, que son en las que se desarrollan estas nuevas funcionalidades. También comentaros, porque aquí podréis ver que en esta rama master al final hay estos tags de versión. ¿En qué consisten exactamente? También hay muchas filosofías de versionado, pero una de las más comunes, sobre todo dentro de librerías y demás, es el versionado semántico, que básicamente se basa en este número aquí se incrementa cada vez que hay una funcionalidad no retrocompatible. De esta manera sabes si este número cambia, que probablemente te vaya a petar el código que dependa de esa librería. El minor, que se incrementa cuando hay una funcionalidad que es retrocompatible, es decir, que no rompe el código previo. Y el micro, que se incrementa cuando hay una resolución de bugs. Entonces luego también tenemos el tema del desarrollo continuo, integración continua. Estos pipelines de desarrollo e integración, que consisten básicamente en, primero se planifica la nueva funcionalidad a desarrollar, se programa, se compila, se comprueba bajo esos tests que hemos programado antes. Si los pasa, entonces se comienza la fase de despliegue, se opera con el usuario final y se va analizando cómo está funcionando esa nueva funcionalidad en el entorno de producción. Y se vuelve a iterar. Esto permite tener también a diversos desarrolladores y diversos equipos trabajando sobre el mismo código fuente en diferentes estados de despliegue. Y rehilando con el tema de las metodologías Scrum, el siguiente paso sería analizar la metodología, que son las denominadas retrospectivas, ¿de acuerdo? Aquí quería aprovechar para darle las gracias a nuestro equipo frontend, a Vicky y a Guille, que ¿cuál es mi cámara? ¿Dónde se supone que están? Ahí, que supongo que nos estarán viendo desde la empresa, por hacernos estos dibujos, bueno, estas ilustraciones que molan tanto. Si os metéis luego en la página web también veréis que el aspecto gráfico es brutal. Nosotros realmente dibujamos esto en las reuniones de retrospectiva. No tan bien, obviamente, pero tenemos una pizarra y dibujamos el barquito, una isla, el ancla y las piedras. ¿En qué consisten cada una de ellas? Digamos, en el barco, en la isla, al final, lo que intentamos es poner en común, mediante también POSITs, por gastar más papel, ponemos en común entre todo el equipo cuál es el objetivo que tenemos para el proyecto. En la parte de viento ponemos qué es lo que ha ido bien durante estas 2 semanas de desarrollo. En las rocas ponemos qué es lo que pensamos los problemas que pueden surgir durante las siguientes 2 semanas de desarrollo. Y en la parte del ancla, cuáles han sido los problemas que nos han frenado, problemas o dependencias que nos han frenado durante las 2 semanas previas de desarrollo. De esta manera se pueden poner en común tanto objetivos como problemáticas del proyecto para reencauzar dinámicamente el sentido del proyecto. Así que un poco como resumen de todo este proceso, al final el primer paso es definir los objetivos, intentar incrustarlos, definir cómo encajan en la arquitectura de la empresa, y luego ya comenzaríamos el desarrollo. Mediante la planificación de cara de hoy a 2 semanas en adelante, y durante esas 2 semanas se mantiene diariamente al día al equipo, se empieza a desarrollar a partir de los tests, se van desplegando en producción esas nuevas funcionalidades que se van desarrollando y se analiza cómo ha ido toda esa nueva funcionalidad desarrollada. Y se repite. De esta manera consigues tener proyectos
que al final son muy dinámicos y reactivos tanto al uso de los usuarios, valga la redundancia, como a la aparición de nuevas tecnologías, nuevos requisitos de lógica de negocio, etc. Y ahora queríamos aprovechar, bueno, llamo al atril a mi compañero, comento ya lo del tema del reto, vale. Tenemos un reto, bueno, tenemos dos retos, de hecho, uno enfocado a Data Science y otro más a desarrollo, en el que voy a poner la página web de la empresa, etsfactory.com. En el que tan solo os tenéis que meter aquí en el menú, en Job Offers, y aquí abajo deberían aparecer, sí, justo, LTS Challenge del 2019. Os voy a explicar un poco en qué consiste este challenge. Yo, de hecho, vengo de aquí, o sea que digamos, el premio de estos challenges es una beca de 3 meses remunerada, no sé si se puede decir la cantidad. Bueno, efectivamente, debería aparecer por ahí, mucho. Y entonces, nada, pues os animo a participar en ambos retos, tanto el de desarrollo como en el de Data Science. Al final, la libertad que hay a nivel de propiedad, digamos, de esos proyectos es muy grande. Normalmente en empresas que son más grandes es complicado encontrarla. Hola, yo voy a ser muy rápida. Solo añadir a lo que ha dicho ya Juan, que los retos son muy interesantes porque os permiten enfrentaros a una realidad. En cualquier empresa a la que vayáis, os van a poner una prueba técnica. Eso es así, ¿vale? Tanto para Data Science como para desarrollo de software. Entonces, yo sí que os aconsejo, porque esto es una vía de entrada para nosotros, lo que estaba diciendo antes Juan. Juan entró porque él es de la Autónoma, hizo el reto, y nosotros no queremos eternos becarios, nosotros de verdad que queremos contratar gente, que queremos que estéis con nosotros. Entonces, si estáis buscando unas prácticas, el ambiente que tenemos es un ambiente joven, es un ambiente dinámico, hay que trabajar, por supuesto, pero es un ambiente también muy flexible, en el que se pueden proponer muchas cosas, ¿vale? Y esto depende de vosotros, de hasta dónde queráis llegar, porque nosotros no os podemos poner límite. Y Pablo creo que quería también decir alguna cosa. Bueno, no sé si tenéis preguntas para Pablo o para Juan sobre sus charlas. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí. ¿Para quién va la pregunta? Para tu compi. Para Pablo. Yo te había oído que habías trabajado, o por lo menos tenías conocimiento del laboratorio de Fernando Maestu, ¿puede ser? ¿De neurociencia cognitiva? Bueno, no he trabajado con ellos, pero eran los que proporcionaban los datos del concurso del mejor Data Scientist, este concurso que hace Telefónica. Se proponían varias cosas y uno de los problemas era este de predicción de Alzheimer, que los datos los proporcionaba el laboratorio de Fernando Maestu. ¿Y esos datos te los cedieron así como así? Sí. O sea, los cedieron para todos los participantes, ¿no? No sé exactamente. O sea, no sé, supongo que estaría todo bien legalmente y tal. ¿Y de esos datos predictivos sacaste alguna banda en concreto que fuera un factor para la predicción del Alzheimer? Bueno, es que no teníamos datos de bandas, dices. De bandas de frecuencia, los cuales... No, porque estaban ya, digamos, los datos agregados y eran a nivel de sincronización. Ya, entonces ya había unas métricas de sincronización de justo de una banda de frecuencia, o sea que estaba ya filtrada previamente. ¿Alfa puede ser? No sé cuál era, la verdad. Porque me venían ya dados y solo había una banda. Y nada, pues básicamente eso era. No te he respondido. Sí. Vale, gracias. Os diría que aprovecharais a preguntarnos pues tanto cómo es la realidad laboral dentro de nuestra empresa, en los equipos de investigación, en los equipos de desarrollo, dudas en general que pudierais tener
acerca de vuestro futuro laboral, ya en plan completamente genérico, que poner en vuestro currículum. Bueno, igual eso igual es muy genérico. ¿Sí? ¿Para qué sí, compañero es? para ti. Vale. ¿Alguna otra metodología ágil utilizan en la empresa? ¿El qué, perdona? ¿Alguna otra metodología utilizan en la empresa o solamente Scrum? Bueno, hay equipos que son, sobre todo más en los equipos de investigación, se utilizan una parte de esa metodología Scrum, que es la parte más Kanban, digamos, en los que por la forma de los proyectos es más acorde, digamos. Al final son roles más independientes, por así decirlo, entonces no tienen esa necesidad de organizar más a gran nivel para un resultado amplio. Pero vamos, fundamentalmente son metodologías ágiles. Lo que pasa es que sí que es cierto que al final cada equipo lo usa con sus variantes, digamos. Vale, gracias. Una última cosa antes de que nos marchemos. ¿Quién se va a presentar al reto? ¿Nadie? Allí, allí. ¿Quién va a mirarlo, por lo menos? Vale. ¿Nadie se va a presentar? ¿Qué te pasa? La contraseña, importante, Sí. importante. Tiene que ser ETS Challenge, todo en mayúsculas, 2019. Si alguno de vuestros compañeros que no esté aquí quiere participar, puede participar, ¿vale? Está abierto a todo el mundo. El plazo comienza hoy. Para el reto de desarrollo tenéis una semana y para el de Data Science 2 semanas. En nuestra página web también hay un correo, en la parte de donde está el challenge. Si tenéis alguna pregunta nos podéis escribir, pero por lo menos, por favor, echadle un vistazo, que de verdad que está muy bien, que queremos que vengáis con nosotros. Vuelvo a insistir en que mi época de becario en la empresa fue literalmente la mejor experiencia laboral que he tenido nunca, porque no es como en otras empresas en las que realmente se utilizan a becarios para sacar desarrollo que nadie quiere hacer adelante, sino que realmente son becas muy, muy formativas. Se enseña mucho por parte de la gente más experta de la empresa a los becarios. Por si eso anima a alguien a presentarse al reto. No sé si hay alguna pregunta más, o acerca del reto, o... Sí. Para Pablo. Sí. Los clientes del sistema de predicción de análisis financiero, ¿son personas comunes o son empresas? Bueno, no, realmente para gente común, así como tú y yo, pues no damos servicio, damos esa asesoría financiera, pero sobre todo a nivel institucional. Pues para bancos o para gestoras que generan fondos de inversión que luego se venden en bancos. O sea que es todo como a nivel más alto, que está bien también, porque yo qué sé, pues es una empresa grande, es la asesoría financiera más grande de España y tenemos mucho negocio. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Gracias por venir.